tardes. Bienvenidos a su noticiero favorito, Revolu Noticias. El día de hoy se dará un tema a conocer que es la Revolución Mexicana. Pero primero, todos nos hacemos una pregunta. ¿Qué es la Revolución Mexicana? La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que tuvo lugar en el país de México, que dio inicio el 20 de noviembre de 1910. Históricamente hablando, suele ser referido como el acontecimiento tanto político y social más importante durante el siglo XX en nuestro país. Por otro lado, la revolución se caracterizó por varios movimientos, tanto socialistas, liberales, anarquistas, populistas y agrarios, pese a que en un principio fue una lucha contra el orden establecido, pero con el tiempo se transformó en una guerra civil. Esta suele ser considerada, como ya se mencionó anteriormente, como el acontecimiento político y social más importante del siglo XX en nuestro país. María José, platícanos los motivos principales de la Revolución Mexicana. Uno de los principios principales fue la injusticia de la distribución de riquezas y tierra, la explotación de los trabajadores, la corrupción política y administrativa, la negociación de la democracia, el establecimiento de la política del país. Aquí en uno de los motivos principales lleva relación con lo que es la independencia, ya que la explotación de los trabajadores, también en la independencia ellos buscaban defender sus derechos, erradicar la esclavitud, etc. Ahora platícanos sobre el movimiento maderista. El movimiento maderista, a solo unos días de asumir el poder, Francisco I. Madero estalló en Morelos un levantamiento promovido por Emiliano Zapata, ya que al llegar Francisco I. Madero a la presidencia, Zapata le exigió que expidiera una ley agraria. A cambio, Madero le pidió entregar las armas. Zapata no acepta y da a conocer el Plan de Ayala, a través del cual se exigía, entre otras cosas, la renuncia de Madero y Pino Suárez. Su lema era tierra y libertad. Por otro lado, en 1912, Pascual Orozco da a conocer el Plan de la Empacadora, o bien conocido como el Plan de Chihuahua, en el que se desconocía mucho a Francisco I. Madero y se pedían que se realizaran reformas sociales. Pero por otro lado, Orozco derrotó a Francisco Villa. En tanto, Madero nombra a Victoriano Huerta como comandante de la División del Norte y vence a Pascual Orozco. Nos vamos a unos breves cortes comerciales y al regresar, la Constitución de 1917. Despertar, levantarte, poner, quitar, poner, saltar, saltar, brincar, ajustar, caminar, subir, subir, bajar, ir, regresar, cambiar de clase, salir, pasear, esforzarte, moverte hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado, hacia el otro. Somos mujeres en movimiento. Por eso Kotex le puso a todas sus toallas la nueva cubierta Natural Flex con canales que absorben mucho más para moverte todo lo que quieras. Síguete moviendo. Kotex, muévete segura, muévete más. Hola, el camino a la playa es por aquí. Es muy complicado llegar. ¿No nos podría llevar? ¡Llegamos! ¿Me das una Pepsi? Ah, se quiere divertir. Shh. Tome, diviértase. En esta época, celebra con Pepsi. Regresamos de los cortes comerciales y la compañera María José nos hablará sobre la Constitución de 1917. A finales de 1916, los revolucionarios se reunieron en Querétaro para reformar la Constitución de 1857. Finalmente, decidieron redactar una nueva, pues las circunstancias de México en ese momento eran muy diferentes a las que había en tiempo de Juárez, cuando se hizo la de 1857. La nueva Constitución se promulgó el 5 de febrero de 1917. En ella se incorporan ideas de todos los grupos revolucionarios. Retomó las libertades y los derechos de los ciudadanos, así como los ideales democráticos y federales de la de 1857. Esta también reconocía los derechos sociales como el de huelga y el de organización de los trabajadores, el derecho a la educación y el derecho de la nación a regular la propiedad privada de acuerdo con el interés que se tiene la comunidad. La Constitución de 1917 es la que nos rige. Muchas veces ha sido reformada para adaptarla a las circunstancias que cambien con el tiempo, pero sus principios básicos siguen normando la vida de México.
Llegó el momento de trasladarnos por vía telefónica hasta Nenecuilco, Morelos, donde la compañera María Alejandra Zúñiga nos dará un pequeño dato sobre la revolución. Aquí nos encontramos en Nenecuilco, Morelos. Existe un pequeño museo donde se exhiben los muros originales de lo que fuera la casa natal de Emiliano Zapata, protegidos mediante una construcción levantada para dicho efecto. Fotografías y documentos del zapatismo es lo que estamos viendo en este instante, que se pueden advertir a lo largo de un pasillo que permite la circulación total de los visitantes. Complementan la colección de este recinto. Su horario de visita es de 8 a 8. Vengan a disfrutarlo con su familia. Llegó uno de los momentos más esperados del programa. Hablaremos sobre las soldaderas. Como sabemos, aquellas valientes mujeres decidieron unirse a la lucha revolucionaria. Ellas se encargaban de proveer alimentos, planchar ropa y inclusive a curar las heridas de los que se iban a las guerras. Ellas también realizaban otras actividades como el espionaje y el tráfico de armas con Estados Unidos. María José, cuéntanos sobre la visita que tenemos hoy. Bueno, tenemos aquí en el estudio a doña Márgara, que nos va a hablar sobre Venustiano Carranza. Por favor, adelante. Adelante. Hola, mucho Hola. gusto. Mucho gusto. Bueno, principalmente nos hacen llegar aquí a nuestras redes sociales unas preguntas que van de acuerdo con Venustiano Carranza. Nos pregunta Guzmán que qué fama tenían las tropas de Venustiano Carranza. Ellos eran unos ladrones muy conocidos en nuestra época. Sí, eso nos mencionaron. También queremos ver si es verídico que entre ellos se utilizaba el término carrancear, que se terminaba así como que robar o algo así. Sí, así se les llamó en ese punto. Cuéntanos, ¿cómo fue para ti la revolución en ese entonces? Fue muy difícil, la verdad. Fue muy difícil porque la llevamos a perder nosotros porque sufrimos. Supongo que usted vio muchas muertes, sabe sobre los personajes importantes que se terminan ahí. Bueno, pues muchas gracias. Estas fueron las pocas dudas que tuvieron nuestros fans de las redes sociales. Le agradecemos. Muchas gracias. ¿Le vaya muy bien? Mucho gusto. Ay, qué belleza tan más simpática. Ya por terminar con el programa, daremos una pequeña cronología de los hechos más importantes en la Revolución Mexicana. Primeramente, una fecha destacada fue el domingo 9 de febrero de 1913. En ella, los sublevados liberan a Bernardo Reyes y a Félix Díaz. Madero se dirige a Cuernavaca en busca de Felipe Ángeles para que se defienda la plaza. Lunes 10. Los diarios capitalistas no aparecen. Temor general. No hay transporte y las tiendas permanecen cerradas. El martes 11 se bombardea la Ciudadela. Son aniquilados 2 batallones. Miércoles 12. Escapan los presos de la cárcel de Belén. La ciudad queda sin servicios. El jueves 13 hubo algo muy importante, ya que se recrudece la lucha de la Ciudadela y sus alrededores. Se disparan 1000 cañonazos por minuto. Este fue un dato muy importante de la revolución. Viernes 14. Varios edificios públicos son dañados. Muchos civiles mueren por causas de balas perdidas. El sábado 15, Madero rechaza a los senadores que le piden su renuncia. La ciudad se llena de humo por completo, ya que este humo fue producido por los cadáveres que fueron incinerados. Lunes 17. Continúan los enfrentamientos. El martes 18 se celebra el pacto de la embajada entre Félix Díaz y Huerta con la aprobación del embajador norteamericano Henry Lane Wilson. Madero y Pino Suárez son aprehendidos a salir del Palacio Nacional. Miércoles 19. Madero y Pino Suárez son obligados a renunciar. Huerta asume la presidencia 3 días después. Son asesinados alevosamente. Y por último, la fecha más importante, el 20 de noviembre de 1910. Aquí los 30 años de dictaduría de Porfirio Díaz significaron una profunda transformación para el país de México. La propiedad comunal se disolvió y muchos campesinos se quedaron sin tierras, obligados a trabajar para las grandes haciendas. Como consecuencia de esto, se inició la emigración hacia la frontera del país. Este fue un dato muy importante y bueno, fue la cronología de los hechos de la revolución.
Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. No se vayan, que a continuación un video con los personajes históricos de la Revolución Mexicana. Muchas gracias. Gracias, que tengan muy buen día. Muy bien.